se inaugura este tema de las relaciones laborales. En realidad, las relaciones laborales, o industria de derecho, como decía ahí, es una cosa que se inaugura en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que uno tiene como esa imagen de que la administración norteamericana es como más dura que la europea, a lo mejor eso pasó a ser con el tiempo, porque en realidad por primera vez se empieza a hablar de administración de las personas y relaciones laborales con los norteamericanos. ¿Okay? Y ellos pasan a ser mucho más productivos. O sea, esta mezcla entre estructura inicial, estructuramiento inicial y consideración, o sea, más consideración pasa a ser infinitamente más productiva que el modelo europeo, que era solamente estructurar el trabajo, que era Fayol y Taylor, como nace Fayol, abuelo francés, ingeniero químico, Taylor, ingeniero mecánico. Entonces, la primera administración de la producción, que era esta, ¿cierto? En realidad pasa a ser menos eficiente, digamos, en términos de metas, que agregándole consideración. Entonces, ahí hay como una gran revolución, porque pasa a ser lo que conviene, pasa a ser tener buenas relaciones industriales, es lo que conviene en términos de metas. O sea, los gringos no lo ven desde el punto de vista, en este caso, años 50, no lo ven desde el punto de vista de las personas, sino que lo ven desde el punto de vista de la producción. ¿Okay? Entonces, ahora, el pequeño problema es que hay muchas excepciones, digamos, donde no sabemos qué es lo que conviene más, si es más estructurado, más considerado, digamos. Entonces hay que empezar a ver las situaciones donde surgen estos liderazgos que estamos evaluando. Si queremos evaluar, tenemos que evaluar con respecto a algo, que van a ser las situaciones de liderazgo. Entonces, viene este otro estudio, el de Michigan. Michigan toma las mismas dos dimensiones, orientación a la producción, que sería estructura inicial, y orientación al empleado, que sería consideración, y las pone a prueba también. Entonces, también dice, parece que una parte de lo que hacen los líderes tiene que ver con orientarse al empleado, la consideración, tiene que ver con enfatizar las relaciones interpersonales, con el interés personal en las necesidades del empleado, aceptar las diferencias. Cambio, la orientación a la producción, que sería estructura inicial en la anterior, sería enfatizar los aspectos técnicos, ¿cierto? Preocuparse por el logro de metas y ver a los trabajadores como medios para lograr las metas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya empiezan a verse algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, que los estudios empiezan a sugerir que la orientación al empleado tiene un mejor desempeño, incluso en términos de producción, que la orientación a la producción. Entonces, parece que en el largo plazo la orientación a los trabajadores obtiene incluso mejor desempeño que aquellos líderes que son orientados a la producción. Entonces empieza a ser raro. Necesitamos saber qué es lo que, contra qué estamos comparando. Esto está relacionado, finalmente está relacionado con que los líderes que son orientados solamente a la producción, finalmente son los que se le arman huelgas, por ejemplo. Bueno, ahí vamos a ver específicamente, pero son los que pierden horas de trabajo por licencia, por rotación. O sea, el líder que solamente orientado a la tarea empieza a perder horas. Empieza a perder horas por licencia, por rotación, por huelgas, por conflictos sindicales, etc. Entonces necesitamos comparar algo contra, o sea, los estilos de liderazgo necesitamos compararlos contra situaciones específicas de liderazgo. Entonces ahí viene la propuesta de Fiedler, que es muy interesante, la primera propuesta. Este es un psicólogo industrial organizacional clásico muy duro. Entonces, nosotros tendemos a pensar que por un lado está lo duro, que es como la ingeniería, y por otro lado está como la psicología industrial organizacional, como lo blanco. Esto es ahora, en este tiempo lo duro son los psicólogos. Entonces, ¿qué es lo que dice Fiedler? Que es un psicólogo industrial clásico. Fiedler dice que ¿qué es lo que me conviene a mí en términos de liderazgo? Va a ser el calce entre un estilo de liderazgo y una situación de liderazgo. El calce, la medida de calce. O sea, hay algo así como un modelo de liderazgo que sea siempre bueno, y ellos dicen no, depende de la situación de gestión. Dependiendo de la situación del liderazgo o de gestión, voy a tener líderes que se adaptan más o menos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían cómo va operando esto? Dice que primero, Fiedler dice que primero hay que definir el estilo de liderazgo. Segundo, definir la situación del liderazgo y después ver el grado de calce. Entonces, fíjense que con esto Fiedler nos está diciendo más o menos hacia dónde apunta este modelo.
Y este modelo apunta hacia la selección o deselección de líderes. El próximo modelo tiene que ver con la formación de líderes. Pero en este caso tiene que ver con la selección porque parte suponiendo que hay un calce entre un estilo y una situación. O sea, el estilo se adapta o no se adapta, no es maleable, digamos. Si no se adapta, tiene que salir. ¿Y qué necesito? Reemplazarlo por el que se adapta. La situación de gestión es la que no cambia. Lo que tiene que cambiar es el líder. Entonces, ya en ese tiempo, y gracias a la influencia de autores como Fiedler, los norteamericanos empiezan a evaluar a los líderes. Entonces, no solamente se evalúan los trabajadores, sino que también se evalúan los líderes. ¿Líder sirve o no sirve? Por eso, las empresas grandes, las transnacionales norteamericanas, empiezan a nombrar a los líderes por 3 años solamente. Entonces, 3 años y después se evalúan. Entonces, nombran el director nacional o regional de Procter & Gamble en Chile, 3 años. Después de 3 años se ve si sigue o no sigue. Por eso ellos tienen esa política así de ¿cómo dicen? Up or out, ¿cierto? Sube o para afuera. Entonces, el líder se mantiene o sube, si no, para afuera. Si no se mantiene, para afuera. Entonces, lo que provoca una especie de escalonado. Por ejemplo, en esa empresa gigante hay que ser primero Product Manager, creo, o CAM, algo así, después Product Manager, y después podría ser Territory Manager, y después Regional Manager, así. Siempre van subiendo. Tiene una serie de problemas asociados a eso. Por ejemplo, en el caso de los temas de inclusión, cuando tienen cuotas, por ejemplo, tener tantas mujeres en cada nivel, eso tiene muchos problemas, porque pues eso implica mucho desplazamiento. Para tener este tipo de jerarquía hay que hacer muchos desplazamientos. O sea, por ejemplo, cuando sacaban los puestos de Product Manager en Chile, hay que pasar a Product Manager en Argentina o en Brasil, que son territorios más grandes. Después, cuando sacaba, si ya que hay un gerente territorial y tú pasas a gerente territorial, tendrías que ser gerente territorial donde hay un opening de gerente territorial. ¿Qué pasa con eso? Con esos esquemas, generalmente quedan puro hombre. En esos esquemas generalmente quedan puro hombre porque a las mujeres no les acomoda ese esquema de tanto cambio. Entonces quedan puro hombre y generalmente jóvenes. Entonces es como bien discriminatorio, porque todos los que ya tienen familia empiezan a no querer cambiarse. ¿Y habrá algunos datos? ¿Habrá algún estudio de eso? Hay, pues sí, hay estudios de eso. Hayes, por ejemplo, pasa en este tipo de compañías. En este tipo de compañías como Procter & Gamble, Unilever, estas compañías muy grandes que tienen... ¿Pero actualmente pasa o pasaba? pasaba? No, actualmente pasa. Que tienen KPI de género por cada nivel. Ellos tienen KPI de género por cada nivel porque son empresas muy abiertas, tienen cientos de accionistas, digamos. No están controlados por un grupo, sino que digamos que están siempre abiertas en bolsa, entonces los inversionistas institucionales siempre están analizando estos ratios de cuántas mujeres hay, cuántos. Entonces, en estas empresas tienen muchos problemas porque hay ciertos países, por ejemplo, imagínense, ustedes que vienen acá, las mujeres que es lo que pasa, sí, efectivamente, las mujeres de Chile, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil no se quieren ir a Guatemala, aunque esté abierto el la alarma, no digo alarma. Yo creo que es la clase. ¿Al lado? Al lado. Claro, entonces no se quieren cambiar a otros lugares donde tienen calidad de vida menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente se tienen que ir. Entonces, ese es el drama un poquito del sur. En cambio, ¿y por qué eso se implementa de todas maneras y por qué tenía su lógica? Es porque está pensado para Estados Unidos, donde la gente le da más o menos lo mismo cambiarse de un estado a otro. Entonces, claro, no tengo más Product Manager en Nueva York, ya me cambio a Florida. No tengo más, están cambiando, pero acá no es lo mismo. No es lo mismo. Cambiarse Entonces, cada 3 años es igual algo que tenéis que efectivamente es da para una plata. persona joven o para una persona que no está sentada. Exacto. Porque si tú tenés familia, como no es lo mismo cambiarlos de colegio a los niños cada 3 años, cambiar como todas las... Ahora, con probabilidades se cambian más hombres que mujeres. Ahora, acuérdate que esto está hecho para Estados Unidos. Claro. Entonces los de Estados Unidos se cambian, porque es plata. Hay plata de pantalla, no
no es un ascenso en términos teóricos. Claro. Hay plata de por medio. En el caso de que sea entre países, son expatriados, o sea, hay bastante plata, le arreglan la casa. Bueno, acá hay muchos problemas con ese esquema. Pero todo ese esquema empieza en este tiempo con este tema de ir evaluando el calce entre el estilo de liderazgo y la situación de liderazgo. Ok, entonces, ¿cómo lo hace Fiedler? Dice, primero hay que evaluar el estilo de liderazgo. ¿Era un video que estaban viendo? Sí, pero eran tres pelagatos que estaban sentados en la primera fila, entonces le dije al profe que por favor bajar un poquito el volumen. Oye, ese era un poquito... Sí. Entonces, hay un estilo, dice Fiedler, que no cambia. Y eso vamos a ver a continuación de esto, que es el tema de la personalidad. Porque esto es muy interesante, porque Fiedler dice, ahora es el psicólogo duro, el psicólogo dice, aquí el estilo no cambia. O sea, esto de que podemos evolucionar o cambiar y ir transitando por distintos tipos o estilos de liderazgo, Fiedler, el psicólogo, dice, eso no existe, es mentira. Eso no existe en la etapa adulta. En la etapa adulta la gente no cambia. Por ejemplo, ustedes de repente decían, ustedes de repente se sorprendían a ustedes mismos diciendo, pero ¿por qué mi papá nunca cambia? Bueno, la gente no cambia. Ni sus papás ni ustedes mismos. Pero eso deja como bien a la... Eso es una corriente, me imagino. No es necesariamente la verdad. No necesariamente nada, pero es como la corriente principal de psicología. Vamos a ver por qué. Porque la gente en la etapa adulta no cambia. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con su personalidad. Y la personalidad no cambia, o es difícil de cambiar. Vamos a ver que hay eventos que hacen que cambien, pero no es tan común. Entonces uno podría decir... El estilo de liderazgo normalmente es súper estándar y fijo de una persona. Está en la edad adulta. Sí, puede que tenga un par de inputs de, claro, no sé, liderazgo moral, pero si es por cadena de mando, línea de mando, va a ser así siempre, a menos que él haya sido distinto desde un inicio y tenga... Que sería otro tipo. Claro, no sea solo de subalternos, sino también de subordinados. Claro, entonces hay algunos que dicen, como Fiedler hasta el momento le habla el estilo nomás. Entonces después otros como Geshe Blanchard dicen, las conductas son las que pueden adaptarse. O sea, yo puedo ser de una forma y decir, ya, pero lo que conviene ahora es que me conduzca de esta forma, o que me conduzca de esta otra forma. Pero el estilo no cambia. Entonces eso significa que hay ciertas formas que te cuestan, porque no son propias de tu estilo. Hay ciertas conductas que no son propias de tu estilo, entonces te salen más difíciles. Y por ejemplo, en un momento de crisis se va a notar que no son. Y hay otras que son más fáciles y te van a salir, incluso en tiempos de crisis te van a salir fáciles. Por ejemplo, si tú eres una persona, si pudiésemos decir así, un liderazgo tipo democrático, incluso en tiempos de crisis vas a ser dialogante. Si tú eres un liderazgo de tipo más autoritario, aunque hagas como que eres dialogante, en el momento de crisis va a salir que se cortó el diálogo. Porque no te sale fácil, te sale trabajoso, te cuesta hacerlo. Es una conducta, pero no un estilo. Entonces, ¿cómo lo hace Fiedler? Fiedler dice, primero hay que ver qué tipo de liderazgo estamos hablando, qué estilo de liderazgo, si es más orientado a las tareas o más orientado a las relaciones. ¿Por qué? Porque tengo que medirlo, ¿por qué? Porque el estilo básico de liderazgo es lo que yo voy a utilizar como referencia. De ahí voy a saber qué conductas están disponibles. Entonces, este estilo lo vamos a ver con el cuestionario del compañero de trabajo menos preferido, que así lo llama Fiedler. The least preference, no sé más. Entonces, ¿y por qué eso? Porque yo le voy a preguntar a él sobre él. ¿Cuál es tu nombre? A Francisco le voy a preguntar sobre ¿cuál? ¿No? ¿José? Juan José. Entonces a Francisco le voy a preguntar sobre Juan José. Entonces, si Francisco, yo digo, oye Francisco, cuéntame sobre Juan José. Entonces, si Francisco me dice que Juan José es simpático o es pesado, me dice cosas de la persona, entonces Francisco va a ser orientado a las relaciones. O sea, lo que me diga Francisco sobre Juan José en realidad no tiene nada que ver con Juan José, tiene que ver con él. O sea, esto se llama, en psicología se llama proyección. Él está proyectado. ¿Okay? O sea, lo que diga él, yo, para saber en realidad cómo es Juan José, tendría que preguntarle a mucha gente qué opinan de Juan José. En este caso va a ser lo que él piensa de Juan José. Entonces, si me contesta que Juan José es ordenado, que es puntual o que es impuntual, entonces va a ser orientado a las tareas. O sea, si me contesta sobre la persona de Juan José,
de Juan José, entonces él va a ser un líder orientado a las relaciones. Si me contesta sobre el trabajo de Juan José, entonces va a ser orientado a las tareas. ¿Okay? Entonces el cuestionario del compañero de trabajo menos preferido me sirve para conocer al que responde, no al objetivo. Entonces ahí yo puedo catalogarlo, por ejemplo a Francisco puedo catalogar puedo ver si es más orientado a las personas o a las tareas. Y después me faltaría definir la situación de gestión y una situación de liderazgo. Y esta estaría caracterizada por estos niveles: las relaciones entre los líderes y los miembros del equipo, la estructura de la tarea y la posición de poder. Entonces cada una de estas dice lo siguiente. ¿Qué sería la relación líder-miembro? Sería el grado de credibilidad, confianza y respeto que los subordinados tienen con sus líderes. Y aquí pueden ser buenas o pobres. Hay organizaciones donde sea la jefatura que sea, el equipo le va a hacer la guerra. Por ejemplo, donde se reporta mucho eso es en los hospitales. En los hospitales se reporta mucho eso de que sea la jefatura que sea y que sea el tipo de hospital que sea, clínica, hospital. Generalmente los trabajadores, por ejemplo, los y las médicos y los y las enfermeros, la hacen la guerra porque es difícil echarse, son sindicatos fuertes, es difícil de reemplazar. Entonces le hacen la guerra. Entonces podríamos decir que las relaciones líder-miembro ahí son pobres. ¿Okay? O sea, y esto, bueno, tiene que ver con cómo los trabajadores perciben el liderazgo. Después la estructura de la tarea. El grado en el cual la tarea implica procedimientos. Esta es la estructura de la tarea de los subordinados, que puede ser alta o baja. ¿Okay? La estructura de la tarea. Por ejemplo, si yo tengo que... Esto es importante porque es más fácil o menos fácil controlar. Si yo tengo una tarea, la tarea de mi subordinado, es altamente estructurada, es fácil de controlar. Se puso los guantes, caminó por aquí, se puso la ropa de seguridad, puedo controlar, es altamente estructurado. Pero si tiene que escribir un libro, por ejemplo, ¿cómo controlan eso ustedes? Es súper difícil. ¿Cómo podría decirle uno? ¿Cómo hay con el libro? No? Es difícil de controlar con respecto a estándares. Entonces, el grado en el cual la tarea implica procedimientos. ¿Okay? Y aquí, esto no depende del liderazgo. Si la estructura de tarea es alta o baja, el tipo de estructura de tarea no depende del liderazgo, es lo que hace la empresa, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese sería el segundo nivel. Y el tercer nivel sería la posición de poder, en este caso que le da la organización al líder. O sea, si ustedes se fijan, ninguna de estas cosas depende del líder o de la líder. Ni las relaciones líder-miembro, porque las relaciones líder-miembro son el grado de aceptación que tiene el liderazgo desde el punto de vista de los trabajadores, en general. No la persona, sino que el liderazgo. Si son colaborativos o no colaborativos con los jefes. Después, la estructura de la tarea es lo que hace la empresa, o sea, no depende del liderazgo. Y por último, la posición de poder, que es el grado de poder que le entrega la empresa al líder o a la líder, que sería el grado de influencia que un líder tiene sobre las variables de poder: contrataciones, despidos, disciplina, ascenso, salario. ¿Okay? Y aquí puede ser fuerte o débil. Acuérdense que esto tiene mucho que ver con la dirección. Acuérdense que el contrato laboral tiene que ver con la dirección, o sea, lo que nosotros llamamos subordinación, tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la variación, tiene que ver con la reglamentación y tiene que ver con la disciplina. Esto siempre está inserto, digamos, en cada contrato laboral. La dirección, o sea, el poder de decirle a la gente lo que tiene que hacer. La variación, de que te digo un día que tienes que hacer esto y después al otro día nos metemos a otro proyecto. O sea, lo puedo variar. Después, la reglamentación, aquí vamos a fijar esa regla y con respecto a esa regla te puedo sancionar o no. Entonces, si esa característica del contrato laboral la empresa a su vez la reviste de estas capacidades: contratar, despido, disciplina y salario, entonces voy a poder decir si una posición de poder es fuerte o débil. Aquí tampoco tiene que ver con el líder, es la organización la que dice este líder puede o no puede. Profe, entonces mientras más de estos puntos tengan, se orienta a lo fuerte. Es más fuerte, claro, Okay. es más fuerte. Y esto también
cruza muchas disciplinas. Hay disciplinas que lo tienen, otras que no lo tienen. O sea, perdón, hay organizaciones que lo tienen y otras que no lo tienen. Por ejemplo, se tiende a decir que en el servicio público la posición de poder es más débil, ¿cierto? Porque, claro, en el servicio público no es tan fácil despedir, ni contratar, ni castigar, ni nada. Pero en una empresa privada, por ejemplo, familiar, pasa lo mismo. Por ejemplo, el gerente general puede despedir al sobrino del dueño. No. Y eso pasa aquí en todos lados. Por lo menos tiene que llamar Al dueño. al dueño, exacto, para preguntarle si es posible. Entonces, ¿qué es lo que hace Fiedler? Y esto es bien interesante. Fiedler pone aquí esta es la tabla resumen de todo esto y dice, aquí lo importante, y fíjense que esto sigue siendo lo que ya hablamos en consideración. Aquí lo importante, lo que nos va a ayudar a saber si esto funciona o no funciona, o qué estilo de liderazgo que funciona, es el desempeño. Por eso aquí está performance ahí. Performance, ¿cierto? De arriba. Contra eso nosotros vamos a evaluar, porque ese es el gran salto norteamericano, que es que evaluar todo contra desempeño. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes drivers de los líderes? La orientación a las tareas, que está ahí arriba, ¿cierto? Y después la orientación a las relaciones. O sea, las dos grandes formas que yo obtengo desempeño son a través de la organización del trabajo y a través de la organización de los trabajadores. Organización del trabajo, organización de los trabajadores. Entonces acuérdense que lo que hablábamos al principio, acuérdense que lo que nosotros nos salva de la automatización es managing others. O sea, mientras exista esta palabra, está bonito. ¿Por qué? Porque estas personas son impredecibles. Entonces, son impredecibles, acuérdense las características de lo difícilmente reemplazable. Que sea la predictibilidad, predecible, el tipo de información que se maneja en la relación, que puede ser, en este caso, predecible, estructurado. Y por último, que lo permita la reglamentación. O sea, mientras nosotros manejemos gente, la gente generalmente no es predecible y generalmente la información que se genera en la relación entre gente es muy poco estructurada. Entonces, por eso es que es muy difícil de automatizar la jefatura. Pero todo el resto es mucho más fácil de automatizar. Porque todo el resto tiende a funcionar mucho más en términos de predictibilidad y de información estructurada. Entonces, una característica del management es eso. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos si nuestros objetivos son no estructurados, o sea, si nosotros estamos trabajando con información no estructurada, y si estamos trabajando con gente, porque eso lo convierte en poco predecible. Entonces, performance, ¿cierto? Aquí el desempeño, vamos a medir los liderazgos con respecto a su impacto en el desempeño. Entonces, ¿qué dice Fiedler? Dice Fiedler que en estas tres categorías, si tomamos estas tres categorías, relación líder-miembro, estructura de la tarea y posición de poder, tendríamos una parte en que esas categorías lucen favorable al liderazgo, que sería el cuadro 1, 2 y 3. Aquí, la situación de liderazgo es favorable al liderazgo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las relaciones son buenas, porque la estructura de tarea es alta, pero cuando no es alta, y si es baja, la posición de poder es fuerte, porque se compensa, digamos. Entonces aquí tenemos una parte de la situación de liderazgo donde es favorable al liderazgo. ¿Okay? Cuando la situación de liderazgo, dado por estos niveles, ¿cierto?, es favorable al liderazgo, entonces lo que dice Fiedler, lo que arroja en su estudio es que lo que más conviene es tener un liderazgo orientado a qué. ¿Por qué tipo de liderazgo hay? ¿Quién es el que obtiene el mejor desempeño? ¿En qué punto, profe? En esta parte, cuando la situación es favorable, ¿cuál es el líder que obtiene un mejor desempeño del equipo? Orientado a la tarea. Orientado a las tareas. Entonces, se digan que estos son súper poco políticamente correctos. Es como, si usted tiene un buen equipo, no le ponga un jefe buena onda. Póngale un jefe que le saque flores. En términos de desempeño. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros?
Al contrario, Celso, en nuestra cultura, buena onda. Cuando tú podías, con ese equipo, tú podías sacarle mucho más, podías sacar mucho más desempeño, con lo cual se podía traducir, por ejemplo, en mayores rentas, etc. Pero ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos el que hace la fiesta. Voy a poner un ejemplo ahí. Sí, que tiene que ver también con la cultura en la que nos desenvolvemos y la cultura chilena y las empresas que están inmersas en la cultura chilena. Porque también es distinto una Totalmente. empresa Totalmente. argentina en Chile que una empresa suiza en Chile. Sí, vamos a ver que eso, claro, pero todo es tema de incentivo. Entonces, les conté eso de mi mecánico austriaco, ¿no? Sí, sí. Pero, profe, Al lado de Suiza. Al lado de Suiza, así que un austriaco o un suizo, depende. Depende del incentivo. A los pocos años en Chile ya deja de dar boletas, que te engaña con el... Ah, pero es que... que yo tengo una pregunta porque Súper bien. igual es como muy blanco-negro decir ser orientado a la tarea o a las relaciones dependiendo del tipo de gente con la que estés trabajando. Yo creo que si uno tiene un buen equipo independiente que hay que orientarse a la tarea según este estudio, si uno es demasiado orientado a la tarea, termina echando a perder el equipo. Y Claro. habría que empezar a preocuparse, creo yo, no sé cómo Sí. qué dirá la ciencia, por así decirlo, habrá que empezar a preocuparse en las relaciones al interior y ahí hay que empezar a encontrar un mix, porque si uno es blanco o negro, no saca el mejor rendimiento. Y al mismo tiempo depende mucho de la personalidad y las características individuales del equipo, porque hay personas que son muy asiduas a la buena onda y trabajan muy bien así, y hay gente que no le gusta trabajar en la buena onda y le gusta que le saquen plata, y le gusta estar 100% enfocada a la tarea. Hay gente que es mucho más cuadrada que otra para Así trabajar. vamos a trabajar todo. Ahora estamos comparando contra desempeño, entonces todavía no tenemos todos los puntos de comparación, digamos, sino que solo vamos así, paso a paso. Claro, en este caso, todo lo que ustedes dijeron que es perfecto. O sea, por ejemplo, lo que decía aquí José Francisco es que depende del tiempo. Puede ser que la cosa reviente, digamos. Puede ser que la cosa reviente. Si este le saca mucho trote, claro, al principio a lo mejor va a tener más desempeño, pero va a haber un momento. No tenemos todas las herramientas todavía como para ponerle nombre a eso, pero ya las vamos a tener. Ya como entiendo esto, pero también no hay como, o sea, puede haber una mezcla también, ¿o no? Como de una persona que es como ni tan como a las relaciones, ni tan a las tareas, como un híbrido. Sí, vamos a ver. Ahora, desde el punto de vista de los estilos de liderazgo, generalmente son más definidos, pero las conductas pueden ir más en el sentido que dices tú. Las conductas. Al final, uno lo que observa de las personas generalmente son las conductas más que los estilos. Claro. Los estilos son más internos, digamos. Entonces, a lo mejor uno tiene una idea, vamos a hablar después de eso, tiene una idea de personalidad que al final es la idea de uno y la persona no es así. O a lo mejor como que, claro, efectivamente tú entiendes que tienes un estilo de liderazgo, pero te comportas según la situación. Según la situación. Ahora, Porque, por salvo- ejemplo, claro. salvo la crisis. Claro, que bajo crisis, pero es que, claro, Cuando uno pierde el control de sí mismo, ahí salen los estilos básicos, digamos. Los estilos básicos. Sí, porque no se verá. Por ejemplo, contaban ahí, que no sé, eso cuando fue el terremoto, el maremoto, que le preguntaban gente que estaba ahí en la ONEMI, tenían que tomar una decisión, entonces estaban evaluando el terremoto, si sacaban los militares a la calle, si toque queda, no sé, estaban con la presidenta Michelle Bachelet. Entonces Michelle Bachelet le preguntaba a todos los que estaban en la mesa, y después cuando llegaba ella, que todos esperaban que iba a tomar una decisión, les decía, ya, pero ahora vamos a volver. Como que hacía otra ronda de preguntas y no tomaba decisión. Entonces, el problema es que tenían como unos minutos nomás. ¿Te fijas? ¿No? Entonces, en ese caso, apareció lo que era ella. ¿Te fijas? demócrata. O sea, en el sentido de que ella es más. No podía tomar decisiones, no. Claro, como que no. Como que la decisión que ella esperaba que la tomaran entre todos. Sí, Entre todos los que estaban en esa mesa, que eran técnicos, digamos, eran militares. Pero en ese carabineros, minuto se necesitaba un ejecutor más que En un ese, democrático. en ese minuto se necesitaba un autoritario. Sí, dilo. Como que Claro, yo tomo una claro. decisión y ya te se hace chao. Imagínate un neurocirujano, ¿qué tiene que preguntar en el momento? ¿O tiene que.? Bueno, me tinca este, chao, esto es lo que sabe, punto. Si no, no va a funcionar. Entonces, tenemos una situación favorable que, hasta donde vamos a este momento, el que obtendría mejor desempeño sería el orientado a la tarea. Después tenemos una situación moderada,
donde ya la situación no es tan buena, sino porque ya se empieza a complicar. Por ejemplo, aquí la estructura de la tarea es baja, o sea, es difícil de controlar, y la posición de poder es débil, o sea, más encima no puedo controlar mucho. La estructura de la tarea es baja y no puedo controlar, complicado. Menos mal que las relaciones son buenas. Acá las relaciones son malas, la estructura de la tarea es alta, o sea, puedo controlar, pero y además tengo poder, pero las relaciones son malas. Entonces ya se empieza a complicar. Entonces aquí es moderado, no es ni sí ni no es tan favorable para el liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que dice Fiedler aquí? Que se invierte la cosa. Entonces ahora el que obtiene un mejor desempeño en el equipo es el orientado a las relaciones. Entonces en estos dos partes, recuerdo que había un alumno del ICB hace años que me decía que era como Bielsa y Borghi, porque me decía el mismo equipo le saca mejor desempeño Bielsa y Borghi cuando las condiciones eran por aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan que después entró Borghi? Un equipo bueno le sacaba más trote, digamos, mejor desempeño Bielsa. O sea, y Bielsa era súper orientado a las tareas, porque el súper orientado a las tareas, vamos a ver después cuál es otro driver, no tiene por qué ser un abusador, digamos, como Bielsa, por ejemplo. Pero orientado a las tareas, no. Pero terminaba el entrenamiento de Bielsa y Bielsa hacía creo que vivía como unos containers en Juan Pinto Durán, como le decían el loco Bielsa. Siempre estaba viendo partidos, videos y cosas así. Entonces era súper aislado, o sea, terminaba su cosa, se despedía muy contento, se iba. No se quedaba conversando ahí con los jugadores. Vida social. Y mucho menos se iba a fiesta o hacía asado, ¿no? Nunca nadie lo conoció así. En cambio, Borghi era todo lo contrario. Borghi entra con el asado, con los permisos para los bautizos, ¿se acuerdan? Entonces, Borghi, cuando le da un equipo así, estamos hablando de dos entrenadores de equipos chilenos, para los que no conocen. Los dos argentinos, no sé, pues los dos eran argentinos. Sí, pues Borghi y Díaz. Cuando le entregaban un buen equipo, a uno le va mejor que al otro, al orientado a las tareas. Pero, ojo, el mismo alumno me decía, pero ojo, porque a Bielsa, cuando las condiciones no son perfectas, siempre le da mal. ¿Se han fijado, no? Que Bielsa, cuando los equipos no le ponen los jugadores que pide y eso, siempre le da mal. A pesar de que es un tremendo... Entonces, ¿por qué? Por eso mismo, porque no es amigo de los jugadores, porque no hace asado, no sé qué. O sea, en algún momento cuando las condiciones no son tan buenas, hay que tener estas condiciones. Hay que empezar a motivar. Hay que empezar a motivar, a hacerse amigos, a hacer las condiciones, la confianza, etc. Entonces, ahí funciona mucho más alguien orientado a las relaciones. Y por último acá, cuando las condiciones son desfavorables, por ejemplo en crisis, la historia nos muestra que generalmente los liderazgos que emergen son todos autoritarios. En las crisis son todos autoritarios. Piensen los liderazgos de todo mundo, desde Pinochet hasta Fidel Castro, todos autoritarios. Charles de Gaulle, Winston Churchill, todos autoritarios. O sea, cuando hay crisis, los liderazgos que emergen son autoritarios. Del puño que sea, del color político que sea. ¿Por qué? Porque son la gente, es como lo que pasaba también, contaban ahí otro compañero, él estaba en Concepción, y contaba ahí que al final los que habían resultado súper buenos como líderes comunales y vecinales es lo que decían, corramos, no lo que preguntaban, sino que corramos por ese, todos salían corriendo y llegaba después el tsunami en Concepción. Entonces, aquí cuando las condiciones no son favorables, entonces vuelve a ser el que tiene mejor desempeño, el orientado a las tareas. Entonces, esta es como una introducción bien interesante la que hace Fiedler, pero falta ir más allá, ¿cierto? Por lo que preguntaban ahí los compañeros, falta ir más allá. Y por ejemplo, eso es lo que agarra Herzig y Blanchard. Entonces, Herzig y Blanchard lo ven primero desde los seguidores, y esto lo vamos a explicar directo en el gráfico. Entonces, ¿qué dicen Herzig y Blanchard? Fíjense que aquí Herzig y Blanchard agarran las mismas dos dimensiones que ya vienen desde Ohio, que son orientación a las personas, orientación a las tareas, orientación a la producción, consideración, etc. Siempre son las dos que se repiten. En este caso él le pone task behavior, comportamiento hacia las tareas, y comportamiento hacia las relaciones.
Entonces, las mismas van cambiando nombre, pero se mantienen esas dos cosas. Siempre orientados hacia las tareas, orientados hacia las personas, orientados hacia la producción, hacia las relaciones, etc. Entonces, se mantienen esas dos cosas. Pero él dice, Herzig y Blanchard, estos dos autores dicen pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los trabajadores, no de la estructura laboral, sino que de los trabajadores. Y los trabajadores los vamos a entender con respecto a su disponibilidad. Esta cuestión es bien útil en realidad. A su disponibilidad. ¿Qué es lo que va a hacer la disponibilidad? Es el grado de capacidad y de voluntad que tienen los trabajadores. Entonces yo voy a entender los trabajadores respecto a su disponibilidad, que es qué capacidad tienen, qué voluntad tienen. Entonces él pone aquí R1, que se lea por redes, ¿cierto? Disponibilidad. Entonces disponibilidad 1, disponibilidad 2, disponibilidad 3, disponibilidad 4. Entonces, ¿qué sería disponibilidad 1? Cuando los trabajadores no tienen ni la capacidad ni la voluntad. Ni la capacidad ni la voluntad. Y ahí, él dice, ojo, porque ahí él ya lo empieza a relacionar directamente también con estilos de liderazgo. Ahí parece que lo que funciona mejor, cuando los trabajadores no tienen ni la capacidad ni la voluntad, funciona mejor un estilo 1, para R1, un estilo 1, está igual, orientado más bien a las tareas y poco orientado a las personas. Entonces ahí se pone interesante, porque no es políticamente correcto. Porque dice, chuta, a veces es necesario líderes, jefes que sean orientados a las tareas. Dependiendo de los trabajadores, ¿sí? Pues del estado de los trabajadores. En este caso, ¿cuál sería el estado que conviene? Cuando los trabajadores no tienen la capacidad ni la voluntad, se necesita alguien técnico. Alguien técnico. ¿Qué es lo que diría Fiedler? Ok, pero tiene que tener posición de poder. Tiene que haber, ojalá, relaciones bien pero buenas. O por lo menos la estructura de la tarea se da. Si es que mezclamos con Fiedler. Y fíjate, ya empezamos a tener muchas más herramientas para evaluar cuál sería el liderazgo. O la estrategia de liderazgo que nos conviene. Entonces, R1 sería cuando no tienen la capacidad ni tienen la voluntad. R2 es cuando no tienen la capacidad, pero sí ya tienen la voluntad. R3 cuando tienen la capacidad, pero no tienen la voluntad. Y R4 cuando tienen la capacidad y la voluntad. Entonces vamos poniendo ejemplos. Los R1 y R2, Transantiago. Inicio del Transantiago. Inicio del nuevo sistema de transporte metropolitano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Al principio, los trabajadores, que los choferes, en este caso los choferes no tenían ni la capacidad ni la voluntad, porque querían colapsar el sistema, querían boicotear el sistema. Y no tenían la capacidad, estaban acostumbrados a competir en las calles, ¿cierto? A poner el boleto, no dar boleto, quedarse con la plata. Así era el sistema antes en Chile, en Santiago, que es como es Valparaíso hoy día, o Viña del Mar. O sea, una locura, digamos, las micros a toda velocidad por la calle compitiendo con los pasajeros, ¿se acuerdan? Se cruzaban y todo, una locura. Entonces, ellos no tenían la capacidad, claramente. Esos choferes no tenían la capacidad. No porque sean tontos, sino porque no estaban entrenados, no tenían la capacidad relativa, digamos, no absoluta. No tenían la capacidad, no sabían cómo funcionaba esta cosa. Y no tenían la voluntad, porque al principio querían hacer colapsar el sistema. Tanto porque eran parte de la cultura de las micro amarillas. Entonces, para esto, ¿qué es lo que convenía? Un gerente de Transantiago, eso, que fuera orientado a lo técnico, que fuera orientado a las tareas y poco orientado a las personas, que estuviera más encima, que fuera más directivo. Entonces a eso se le llama un liderazgo directivo, ¿okay? Un liderazgo directivo en general. Y después vendría el R2, cuando el sistema no colapsó, o sea, el segundo año, ya los trabajadores se dieron cuenta que esto no había colapsado, pero los choferes seguían no siendo capaces, porque no estaban acostumbrados a hacer el sistema, pero ahora sí tenían la voluntad. Cuando ya tengo los trabajadores en este nivel, o sea, a lo mejor no tienen la capacidad desarrollada, pero sí la voluntad, entonces ya necesito pasar a un S2, o sea, un líder que a lo mejor no sea tan orientado a las tareas, ya no es necesario que sea un técnico, pero que empiece a ser más orientado hacia las personas. Y eso sería el S2. Y eso sería un liderazgo motivacional. Lo podríamos llamar un liderazgo motivacional. El primero, liderazgo directivo. Segundo, liderazgo motivacional. Después, acá, en R3 y R4 es lo que pasa con los hospitales, o con los médicos en general. R3, cuando los trabajadores son capaces, por ejemplo los médicos, las médicas, son capaces, ¿cierto? Pero no tienen la voluntad. ¿Qué se necesita ahí? Un S3. A R3, S3, estilo 3. ¿Qué sería el S3? Altamente orientado hacia las personas, bajamente orientado hacia las tareas. O sea,
un director de hospital ahí o directora de hospital no tiene que estar diciendo a la gente lo que tiene que hacer, porque va a tener el efecto contrario, como decía acá el compañero, va a tener el efecto contrario, si están así, porque saben lo que tienen que hacer. Tienen la capacidad, a diferencia de lo que pasaba en Transantiago. Acá tienen la capacidad. Entonces, como saben lo que tienen que hacer, necesito a alguien que sea un liderazgo participativo. Entonces tenemos el liderazgo directivo, liderazgo motivacional, liderazgo participativo. ¿Ok? Y después en el R4 es cuando estos médicos, estas médicas, tienen la capacidad y tienen la voluntad. Tienen la capacidad y la voluntad. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Acá en el R3 sería como el hospital clásico, que está lleno de médicos, tienen la capacidad, pero no tienen la voluntad de cooperar. En este caso tienen la voluntad de cooperar y tienen la capacidad. Entonces, ahí necesito un estilo de liderazgo S4, para R4, S4. ¿Y S4 qué es lo que es? Bajamente orientado a las tareas y bajamente orientado a las personas. ¿Y cómo se llama este estilo de liderazgo? Liderazgo delegativo, que delega. Entonces, ahí es bien interesante porque Hersey y Blanchard, y por eso les decía que los psicólogos coinciden bastante en esto, porque a pesar de que Hersey y Blanchard no es lo mismo que Fiedler, sí se construye sobre la misma idea. Y es que ellos dicen, Hersey y Blanchard dicen, ojo, porque están de acuerdo, el estilo no cambia. Lo que pueden cambiar son las conductas, lo que se puede adaptar y lo que se puede enseñar y formar son las conductas. Entonces, mientras Fiedler tiene que ver con la selección de personal, selección de líderes, Hersey y Blanchard tienen que ver con la formación del líder. Porque Hersey y Blanchard dicen, además de los estilos, está este tema de las conductas. Entonces podemos formar conductas. Entonces, ¿cuáles serían las conductas que están disponibles? Y esto es bien interesante. Ellos dicen, ojo, para ese 1 que me sirve con R1, para ese 1 que me sirve con R1, la conducta que debería aparecer es la conducta directiva, o sea, telling, que le dicen ellos. Que es que, ¿qué necesito cuando un líder es muy técnico, ¿cierto? Muy dado a lo técnico y está trabajando con un grupo que no tiene ni la capacidad ni la voluntad? Necesito, para que esto funcione bien, necesito que el liderazgo sea muy explicador, que explique mucho. O sea, que se comunique mucho y que explique. Por eso es que es telling. ¿Okay? Necesitamos, porque si no pasa eso, ¿qué va a pasar? Porque es un líder orientado a las tareas. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, va a ser violento o violento. Digan que esto es muy bien psicológico. O sea, tú cuando tienes una persona muy orientada a la tarea, si no se explica bien, o sea, puede salir al mundo bien o mal, ¿cierto? O sea, expresarse bien o mal. Si no lo enseña a expresarse bien, se va a expresar mal, porque eso es lo que le sale natural. Entonces tienes que, a ese tipo de liderazgo, que a veces es muy necesario, que sería el liderazgo directivo, tienes que enseñarle a comunicarse. Entonces, y esto pasa mucho en la jefatura, ¿cierto? El pequeño problema es que si sale mal al mundo con una comunicación negativa, eso se va a traducir en desmotivación o insatisfacción, que es peor. Entonces, que lo vamos a ver después. Entonces, el primero liderazgo directivo, la conducta es comunicarse. Después, el liderazgo motivacional, la conducta asociada para ese liderazgo sería vender, o sea, darse a no solo comunicarse, sino que tratar de motivar, pues de entusiasmar. Entonces sería la conducta asociada con el S2. S2 es altamente orientado a las personas y un poco menos orientado hacia las tareas. Después con el R3, la conducta asociada, que sería R3 sería altamente orientado a las personas y bajamente orientado hacia las tareas. La conducta ahí sería participar, o sea, hacer que la gente domine metodologías participativas, que se exprese esa conducta. Y por último, en el S4, que es el estilo delegativo, es que aprenda a delegar. Que la conducta que se manifieste sea delegar. Porque aquí, ¿por qué necesitamos delegar? Porque aquí, en R4, la gente sabe y quiere. Entonces, ¿quién es el gerente de Médicos Sin Fronteras? ¿O quiénes son los gerentes del laboratorio que inventó la vacuna contra la última pandemia? ¿Quiénes son los gerentes? Nadie sabe. Porque ahí, ¿qué es lo que es importante? ¿Los gerentes o los científicos? Científicos.
¿Qué es lo que tiene que hacer el gerente? Por atrás, no, no tiene que salir en la foto. Y hay gerentes que les cuesta no salir en la foto. Por ejemplo, un gerente que es de acá, que este estilo, va a salir en la foto. Y el estilo S3 también va a salir en la foto. ¿Por qué? Porque el primero porque es muy orientado a las tareas. Y el segundo porque es muy orientado a las personas. Siempre va a querer estar en la foto. Entonces hay algunos gerentes que les cuesta no salir en la foto. Tanto porque son los como que se creen que saben, saben todo. U otros porque son muy amigos de todo el mundo. Ese también es peligroso. Porque finalmente nunca va a delegar. El que es muy gregario, el que es muy social, nunca va a delegar. Y el que es muy orientado a la tarea tampoco. Entonces, por eso es que S1 y S3 difícilmente van a delegar, que es la conducta que me interesa aquí. Entonces, se fijan, ahí él ya hace estos autores, digamos, que hacen una lectura más fina. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer aquí es juntar los dos modelos. O sea, ya sabemos que están arriba los modelos de liderazgo, ¿cierto? O sea, los distintos estilos de liderazgo, y podríamos verlo desde el punto de vista de Fiedler, con sus 3 niveles, o desde el punto de vista de Garcia-Blanchard, con sus 2 niveles: capacidad y voluntad, o relación líder-miembro, estructura de tarea, posición de poder. Entonces podríamos hacer un análisis aquí. ¿Cuál es la organización por la cual todos hemos pasado? La organización administrativa. Familia. No, esa es la organización natural. Ah. El colegio. El colegio, la única organización que todos Yo no hemos fui, pasado, ni por fui. la misma. Entonces, ahí nosotros podríamos hacer un análisis porque podríamos tomar a los directores como líderes y a los profesores como trabajadores. Entonces, nosotros conocimos ese micromundo, todos conocimos un poquito ese micromundo. Entonces, pensando en tu colegio, podríamos decir cómo se comportaba esto y eso. Cómo eran los líderes, que más o menos de qué estilo eran, que nos acordamos un poco. Qué conductas aparecían o no aparecían, y después, en términos de los trabajadores, que son los profesores, si eran capaces o no eran capaces, si tenían voluntad o no tenían voluntad. Y en términos de las categorías de Fiedler, si la relación entre los profesores hacia la relación o aceptación de los profesores hacia los directores era buena, si la estructura del trabajo de los profesores era alta o no, y si la posición de poder de los directores era fuerte o no, o sea, si podían tomar decisiones o no. Entonces, pensemos un segundo en nuestro colegio. Pero ahí la toma de decisiones va a ser de los profesores. ¿Cuál toma decisiones? De abajo. ¿Esta? ¿Sí? ¿La posición de poder? No, de los directores. Esto es lo que le entrega el colegio como posición de poder a los directores. La estructura de la tarea es de los profesores. Y la relación líder-miembro es el grado de aceptación que tienen los profesores hacia los directores. Entonces pensemos un poquito ahí. Que define y analiza la situación de liderazgo en el propio trabajo. No sé, entre hoy día, no sé nada. Pensémoslo ahí. Lo podemos llenar aquí en este formato. ¿Sí? Entonces, pensémoslo un poquito y lo vamos llenando acá, en este. Porque ahí todos tienen esto, ¿cierto? Sí. ¿Y lo tienen en PPT o PDF? Pequeño. PPT, ya lo pueden trabajar, ¿cierto? Lo tengo así. Entonces, fíjense acá, vamos a poner la relación líder-miembro en el colegio, o sea, el grado de aceptación que tenían los profesores hacia los directores. Después aquí la estructura de tareas de los profesores, cuán estructurado era el trabajo de los profesores. Si era bien estructurado, o sea, se sabía lo que tenían que hacer o cada cual inventaba lo suyo. Después, posición de poder, ¿cuál es la posición de poder que le entregaba el colegio a los directores? Y acá arriba sería el OR, la disponibilidad. ¿Cuál es la capacidad de los
trabajadores, o sea, los profesores, y poner la voluntad de los profesores. Y allá arriba, que es el liderazgo, cuáles eran los estilos el estilo de los directores y la conducta de los directores. Pensado acá, en estas conductas que están aquí. O sea, en la capacidad De los profesores. y la voluntad pensamos en la curva. En los profesores, no, en los profesores. El de arriba es de los directores, en los estilos y las conductas. Los dos de abajo son de los profesores. ¿Qué notan ahí? No entendí. Lo digo no, entonces aquí la relación líder-miembro es el grado de aceptación que tienen los profesores hacia los directores. Ustedes lo piensan en su cuenta. La estructura de la tarea sería el grado de estructuración que tiene el trabajo de los profesores. ¿Cuán estructurado o no? Porque así es más fácil o menos fácil de controlar. Y la posición de poder es la posición de poder que le da el colegio a los directores. Los directores. A los directores. O sea, pueden decidir ascenso, despido, contratación o no. Pero como que en general cuando uno va al colegio, por lo menos yo no tenía idea de eso. O sea, yo iba a clase al y ojo. nunca vi como la relación entre el director y el profesor. Pues sí. La estructura de tarea no la entendí, profe. La estructura de la tarea es cuán estructurado era el trabajo de los profesores. De los profesores. Por ejemplo, aquí siempre decían, algunos, por ejemplo, en algunos colegios decían sí, el director podía tomar decisiones. Otros compañeros dicen no, en realidad en mi colegio las monjas tomaban todas las decisiones. El director era como, no tenía tanto poder, digamos. Oye, voy a ir a buscar un tecito, ¿alcanzo a buscar un tecito? Mientras hacemos esto. Ya. Ayer voy a